Buenos días, Vicente. Buenos días, economista Calderón. Buenos días a todos los radioescuchas y redefidente. Realmente puede que para muchos haya sorprendido las manifestaciones y las distintas protestas que se dieron en muchísimas ciudades y poblados de la isla de Cuba. Pero yo quiero hacer un análisis no de lo que estamos viendo en las redes sociales, no de lo que normalmente se plantea, ni tampoco voy a hablar hoy de aquellos que piden que exista una intervención directa de Estados Unidos específicamente en la isla, porque creo que en estos tiempos esa propuesta no cabe. Y además, porque considero que la solución debe darse desde dentro de la isla y sobre todo planteada por los cubanos que sufren la precaria situación que están teniendo desde hace algún tiempo. Pero es interesante que sepamos que muchos hablan de la necesidad de democracia en Cuba, pero ¿y por qué el pueblo cubano ha soportado tanto tiempo la situación en la que han estado viviendo? Yo creo que es importante que hagamos un poco un recuento histórico. Cuba fue colonia de España hasta 1895 y en la historiografía cubana se puede ver que siempre han existido tres tendencias importantes por parte de movimientos dentro de la isla que pudiéramos resumir nosotros en los anexionistas, que son aquellos que siempre han planteado la posibilidad y que tuvieron gran fuerza, y que además hay que reconocer que la bandera cubana, esa bandera azul, blanca y roja, con el triángulo rojo y la estrella solitaria blanca en el centro de la misma, y las 5 franjas azules y blancas, fue puesta por Narciso López, alguien que planteaba la anexión de Cuba o que Cuba fuera parte de los Estados Unidos de Norteamérica. Y ese es el famoso grupo anexionista que tiene y tuvo siempre en Cuba un asidero importante, sobre todo si tomamos en consideración que la Florida era parte importante del imperio español en su momento, al igual que Cuba, y que estaba muy pegado en muchas relaciones, sobre todo en las producciones tabacaleras que se dieron en Tampa, Cayo Hueso, etcétera. Y eso es importante que la historia lo conozca. Por otro lado, también están los autonomistas, que son aquellos que planteaban que Cuba siempre hubiera seguido siendo parte y fuera parte de España como país. Y además eso también nos explica muchísimo el por qué Cuba es el país latinoamericano donde más ciudadanos tienen el pasaporte español o fueron haciendo pedidos para ser españoles en un momento dado, que yo creo que esas son cosas que es importante que se sepa. Y los otros, que es la de un país independiente, un país con gobierno propio, un país con derroteros a seguir por el mismo. Esas tres corrientes siempre han estado presentes, y les decía, empezaba diciendo que Cuba en el 95 se independiza, comienza la guerra de independencia, en el 98 se logra la independencia, pero en el 98 Cuba no es un país soberano. Ahí recordemos la guerra hispanoamericana cubana, o cubano-hispanoamericana, como la quieran poner en el orden los historiadores. Se da el proceso de que Cuba pasa de ser colonia española a ser colonia norteamericana hasta el 1903 específicamente, que ya se instaura por primera vez un gobierno cubano, pero bajo una especie de protectorado norteamericano, que esto lo vemos a lo largo de la historia cubana, y cómo Cuba, con pocos periodos de elecciones democráticas, tuvo la dictadura del general Gerardo Machado, que fue derrocada por una sublevación, y que algunos hoy en día están planteando la posibilidad de que
se considere lo que ocurrió en el día 11 de julio de este año como muy parecido a lo que derrocó la dictadura de Gerardo Machado en Cuba, cuando la dictadura de Gerardo Machado fue derrotada por un movimiento encabezado por soldados y sargentos, entre ellos Batista, en la llamada Revolución del 33, que sí hubo grandes manifestaciones, es cierto, fundamentalmente en La Habana. Y esto sigue así después de la caída de Machado, con dos gobiernos, hasta el 52, que viene de nuevo otra dictadura en Cuba. Entonces, hasta el 59, que fue la dictadura de Batista, hasta el 59 que Fidel Castro con los guerrilleros de la Sierra Maestra, el movimiento 26 de julio, derrocaron y se instauró entonces lo que para todos los cubanos, y que muchísimos cubanos en la historia participaron, muchos de los que después tuvieron que salir exiliados por no estar de acuerdo con el rumbo hacia el comunismo que tomó la isla, y que de una u otra manera se planteaba inicialmente una revolución liberal, nacionalista y muy martiana, el más liberal y el más demócrata de todos los cubanos, pero se trastocó después esta situación y ya todos sabemos la historia reciente, con diferentes escaramuzas, la bahía de Cochino, y lo más cercano a lo que se tuvo el día 11 fue los llamados maleconazos de 1994, ya en periodo especial después de la caída del muro de Berlín. Pero ya, para no hacerles muy larga esta historia, tengo que decirles qué es lo que ha ocurrido. Recuerden ustedes que Cuba siempre se vanaglorió, y la Revolución Cubana, de sus grandes logros, el aspecto social, el aspecto de salud pública, sobre todo el aspecto educacional. Bueno, el detonante, a mi modo de ver, para que se diera este suceso fue la acumulación no solamente del grito de libertades individuales que piden los cubanos, que han estado pidiendo un grupo de cubanos y que cada vez ha ido aumentando en el número de participantes, sino que un poco se dio al traste y fue contrapuesto a esto las esperanzas de la transformación después de la salida de Raúl Castro y la muerte de Fidel Castro, que se esperaban más cambios, más transformaciones, y lo que se dio en los últimos tiempos fueron unas transformaciones económicas, pero transformaciones económicas que, a mi modo de ver, llevaron a que aumentara, como por ejemplo el control monetario que se dio, la transformación monetaria que se dio, pensando que la solución cubana, las soluciones materiales, venía por el lado de los controles monetarios, cuando en realidad lo que tiene que venir es por el lado de libertades para el emprendimiento, para la generación de empresas, para la creatividad individual, y que el régimen cambiara. Lo que quiero decir con esto, señores, que en Cuba no hay un Deng Xiaoping como ocurrió en China, que dio un cambio hacia los postulados, hacia mayor libertad en las cuestiones económicas en el mercado, y por tanto lo que estamos teniendo en Cuba es que, conjuntamente con la pandemia que pudieron controlar en un primer inicio, pero a pesar de tener vacuna propia, no reconocida a nivel internacional, pero sí aplicándose internamente, no se logró componer. El turismo, que era la principal fuente de ingresos, cayó drásticamente. Abrieron en algunos polos a turismo, sobre todo turismo ruso, que llegaron en los últimos tiempos y que provocaron, a mi modo de ver, mayor contagio en la población. En otras palabras, se les fue de las manos la producción petrolera, llegaron de nuevo los apagones que habían estado en los años 90, y todo esto fue un caldo de cultivo, las no transformaciones, los no cambios, para que se dieran estas manifestaciones y estas protestas en la isla de Cuba. Algunos, desgraciadamente, no tenemos toda la información para saber cómo está la situación. Se habla de represión, se habla de eliminación de más libertades, pero yo lo que quiero rescatar acá, y es hacia donde quiero hacer el análisis, es que sería el momento adecuado que se dieran aperturas en Cuba, que se dieran cambios y que se diera la posibilidad de realmente liberalización desde el punto de vista económico, y que se revieran importantes muchas de las medidas que se tomaron, porque las medidas que se tomaron aumentaron y provocaron hiperinflación en Cuba, mayor escasez, y que por tanto la solución en Cuba viene por el lado de la producción y abrir a las libertades, tanto personales como libertades económicas, para que la iniciativa privada
llegue a Cuba de una vez por todas y que se trate, por tanto, de resolver. Que es verdad, el embargo también habría que revisarlo por parte de Estados Unidos, porque eso es una gran fuente de pretexto para esconder ineficiencias en la economía cubana. Muchas gracias.